Shalom a todos. Hay algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida, la sensación de vacío. Podemos tener cosas materiales, logros estudiantiles, logros laborales, incluso reconocimientos, pero aún así sentir en algún momento que algo nos falta. Ese vacío no siempre viene por lo que nos falta, muchas veces viene por lo que no estamos dando. De eso hablaré en esta ocasión. Bienvenidos a este canal. Vivimos en una cultura que constantemente nos enseña a acumular, a proteger lo nuestro, a pensar primero en nosotros y si nos sobra, entonces compartir con otros. Pero resulta que como humanos fuimos diseñados por el Creador del universo precisamente para dar. Aunque en principio puso en nosotros un alma con un recipiente llamado Kli, que como una vasija, nuestra alma tiene un ingrediente fundamental en todos los seres humanos al nacer, y es el ego, de donde viene el egoísmo. Este egoísmo que todo ser humano trae desde el nacimiento, pero que a lo largo de nuestra vida debemos de aprender a vencer y pasar del estado de recibir al estado de dar. Porque al final de cuentas, hermanos, amigos, ese es el propósito del Padre para nosotros. Si no logramos a lo largo de nuestra vida desconectarnos del recibir únicamente, para pasar a esa esfera dimensional del dar sin esperar nada a cambio, nuestro ser interior empieza un proceso de endurecimiento hasta niveles inclusive de una avaricia extrema. Hoy veremos que esta enseñanza es solamente espiritual, ¿verdad? Sino que más bien, no es solamente espiritual, sino que es más bien profundamente humana, psicológica y por sobre todo eterna. Porque el acto de dar no solamente transforma al que recibe, sino más bien transforma al que da. En las escrituras, este principio no es opcional, hermano. Es más bien la base central de nuestro existir y de nuestra verdadera o no verdadera relación con nuestro Creador. Muchos creemos que tenemos una bonita relación con nuestro Creador, pero no nos hemos parado a reparar, a preguntarnos si realmente nosotros estamos viviendo en esa etapa maravillosa en donde ya no nos importa tanto el recibir como lo vivimos en el pasado, sino que ahora nuestra vida está enfocada fundamentalmente en el darle al prójimo. En las raíces hebreas encontramos una raíz con una profundidad muy impresionante, la sedajá. Muchos la traducen como caridad, pero creo que esa traducción es hasta cierto punto incompleta. Sedajá no es dar por lástima, no es dar tampoco una limosna, sino es fundamentalmente dar por justicia, por rectitud y por obediencia. ¿Y por obediencia a quién? Por obediencia al diseño establecido por nuestro bendito Elohim para nuestra vida. Y para la vida del ser humano en general, pero esto individualicémoslo en este momento. Dice un proverbio, un Mishlei, le leo el 11, 24 y 25, dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Otra versión dice, el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Ok.
Otra versión más dice, el alma liberal será engordada, el que riega será regado, también el mismo. Muy bien. Entonces, hermanos, observemos la profundidad de esta palabra que nos da nuestro bendito Adonai. No habla solo de dinero, habla del alma, porque la generosidad no es un acto externo, sino es una condición interna. Cuando una persona da, su mente cambia, su enfoque cambia, su corazón se expande. Comienza a salir del centro de su propio mundo y se conecta con otros, con algo mucho más grande que él mismo. Y al final, conectarse con el prójimo, hermano, es conectarse con Abba Kadosh Baruj Hu, Yud-Heh-Vav-Heh. La escritura nos dice en algún texto por ahí, en el Brit Hadashah, que si uno no ama al que ve, ¿cómo puede decir que ama al que no ve? Entonces, cuando una persona se vuelve egoísta, ocurre al revés, ocurre lo contrario. El egoísmo no solo afecta a otros, sino que encierra al alma que se está comportando así de una forma egoísta, la encierra en una prisión no visible, pero una prisión muy real. Dice un proverbio, un Mishlei, capítulo 28, verso 22, el hombre avaro o el hombre tacaño, y otras versiones aún dicen, y el ojo maligno, corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. El tacaño, el avaro, el que tiene el ojo maligno, cree que está corriendo hacia la riqueza, pero más bien está corriendo hacia su propia destrucción. La miseria que atrae al avaro, al tacaño, no necesariamente es de tipo material tan solo. Puede seguir siendo rico a costa de usura, por ejemplo, algo que abomina a nuestro bendito Padre, la usura. Pero la condición de su alma es de una completa miseria. Siempre vive con una mentalidad de escasez, aunque tenga mucho, siempre tiene mentalidad de estar escaso. Porque se desprende un poquitito de lo mucho que tiene y para esta persona ya es desprenderse demasiado y se siente escaso. Y por eso nunca da, nunca comparte, sino es buscando conseguir siempre algo a cambio. Porque siempre está pensando que si da, con poco se quedará. Mire qué triste la condición de un alma así. Este siempre se va a estar justificando que no tiene lo suficiente, siempre le teme a perder, siempre busca acumular, pero nunca descansa. Mientras más guarda, más vacío se siente. En cambio, el que da de todo corazón, aunque tenga menos, siempre experimentará plenitud en su corazón. Nuestro bendito Adón Yeshua lo dijo en Hechos 20:35, aunque no lo dijo él, pero lo recordó Shaul. Dice, en todo, esto lo tuvo que haber aprendido Shaul en las varias visitaciones que ya resucitado nuestro Adón Yeshua tuvo con él. En todo os he dado ejemplo de que trabajando así debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras de nuestro Adón Yeshua que él mismo dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Aquí la palabra bienaventurado implica a una persona estable, completa, no con una emoción pasajera, sino con un alma con un equilibrio permanente. Ahora busquemos entender esto que le voy a decir. Los recursos, hermano, no son propiedad absoluta del hombre. Nunca. Los recursos que usted tiene no son de su propiedad. Aunque usted diga que usted los trabajó con el sudor de su frente
y que suyos son, pero realmente los recursos son propiedad absoluta, no son propiedad absoluta, del hombre, sino tan solo son una administración que nos permite tener nuestro bendito Abacados Berujuyu Jebabje. Dice la escritura, Devarim o Deuteronomio, capítulo 8, versos 18 y 19. Mas acuérdate de Adonai, tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Es que no es por los estudios que tuviste, no es por lo, perdón la palabra, pero voy a decirlo así, no es por lo trinquetero que eres, el que tú tienes ahora el poder para hacer riquezas. Las riquezas bien habidas, no estoy hablando de las mal habidas, las riquezas bien habidas vienen de un poder que viene de lo alto para la vida del hombre. Aquí lo dice. Mas acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, insisto, bien habidas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas que Adonai tu Elohim, te olvidas de Adonai tu Elohim y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Esto, hermanos, rompe completamente el orgullo humano, porque lo que tenemos no comenzó con nosotros, y si no comenzó con nosotros, no comenzó conmigo, tampoco terminará conmigo. Acá es en donde entra el concepto de sedajá. Dar no es perder, nunca va a ser perder el dar. Es alinearse más bien con el flujo del reino del Malhut Hashamaim, el reino de mi Elohim, es alinearse a ese flujo estando nosotros en la tierra, y ese reino, si es que está, gobernando en nuestro corazón. E insisto, si es que está. Es entender que lo que pasa por mis manos tiene propósito, hermano. Pero cuando una persona se niega a dar, comienza a bloquear ese flujo divino y se vuelve tan solo un esfuerzo humano que tarde que temprano puede terminar o con el flujo o con la salud y con la vida de la persona. ¿Cuánta gente no tiene problemas de salud al punto de la muerte porque de 24 horas trabaja 20? Pero no trabaja porque tiene necesidad de hacerlo, sino que lo hace, hermano, porque detrás de su corazón hay otras motivaciones no buenas. Recordemos el proverbio 11:24. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, como por ejemplo el diezmo al pobre, el diezmo a la huérfana, el diezmo a la viuda, el diezmo al necesitado, el diezmo al que le enseña Torá, porque usted sabe que hay dos tipos de diezmo. Se puede subclasificar en dos, aunque al final es uno. Pero en Devarim 14 nos habla de que el diezmo durante los primeros 2 años era aprovechado por el padre de familia con su familia para primero ir a ofrecer al templo y después disfrutarse del diezmo con su familia, pero sin olvidarse de la viuda, del huérfano, del pobre, del necesitado. Y en el tercer año se le entregaba íntegramente al Cohen, al sacerdote del lugar, que él a su vez entregaba el diezmo de los diezmos que había recibido y los entregaba en forma de alimento, en forma de granos, para ser guardados en el alfolí del templo, para que los que estaban de turno cada semana en el templo tuviesen alimento, porque no salían durante una semana en su vida, no salían del templo y tenían que comer. Entonces, para eso era el diezmo de los diezmos. Entonces, insisto que todo esto no es solo espiritual, es un principio de vida. El que da, abre. El que retiene, cierra.
Y esto se refleja incluso en la mente. Una persona generosa vive con expansión mental y una persona egoísta vive en contracción. Una confía y la otra teme. Una fluye y la otra se estanca. Y mire que aquí el Padre nos está hablando a todos por igual. Isaías nos habla del verdadero ayuno que tiene que ver con esto. Solo una pincelada nada más. Le leo Isaías 58:7. Ya voy bajándole a esta plática. Dice Isaías 58:7. No es para que partas tu pan con el hambriento, o sea, el verdadero ayuno, y recibas, lo hace a manera de pregunta. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces vea usted que esto que se está hablando acá no es una sugerencia, sino es una exhortación para nuestra vida. Muchos queremos y buscamos la bendición sin desarrollar la generosidad. ¿Quieren recibir sin dar? ¿Quieren o queremos? Porque yo me incluyo, nos debemos de incluir, creo yo, hermano. ¿Quieren o queremos que Elohim abra puertas, pero mantenemos nuestras manos cerradas? Y como le insisto, aquí creo que nos confrontamos todos, si somos sinceros. No se trata de cuánto tienes o cuánto tengo, sino de cuánto estás dispuesto a desprenderte, porque no se mide por cantidad, sino se mide por intención. Dice un proverbio, ya para ir terminando, Proverbio 19:17, el que se apiada del pobre presta a Adonai. Y el que lo repito, el que se apiada del pobre presta a Adonai, y él lo recompensará por su buena obra. Entonces, si ayudas al pobre, hermano, al necesitado, le estás prestando a Adonai, y él, sin duda alguna, te lo pagará, o nos lo pagará. Cuando un necesitado te pida, dale, démosle, pero no con intereses, y menos esperando que te lo devuelva, porque si así es tu corazón, quien te lo pagará y con creces, si no estás esperando nada a cambio, si estás dando pero no estás esperando e insistiendo que te lo devuelva y que te lo devuelva y que te lo devuelva, si así no fuera, quien te va a pagar con creces es nuestro bendito Padre. Y termino con este ahora sí, Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme a prueba en esto, dice Jehová Sebaot. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el corazón de este shiur, de esta pequeña enseñanza. La sedajá es el secreto hebreo del dar, la que abre las ventanas del cielo, y no es una fórmula mágica, sino que es un principio espiritual que no debe ser manipulado por el hombre, porque cuando reconozco que Adonai es mi fuente, rompo con el egoísmo, activo la compasión, me alineo con la justicia divina y algo comienza a suceder en mi interior, porque me doy cuenta que mi perspectiva va cambiando, mi ansiedad va cediendo y mi confianza, mi bitajón va creciendo. Porque ya no dependo de lo que tengo, sino de lo que aquel que provee, sino que de aquel que provee todas las cosas. Amén. Amén. Cuando demos entonces, hermanos, sin esperar reconocimiento o recompensa, nuestro corazón se va purificando. Dejamos de dar por imagen para que nos vean y comenzamos a dar
por esencia. Eso transforma nuestro ser interior y lo va alineando con la voluntad del Padre. Cada acto de generosidad es una semilla y cada semilla tiene un tiempo de respuesta. Dice el Mishlei 11.1, o perdón, no es el Mishlei, es Eclesiastés 11.1. Echa tu pan sobre las aguas, porque lo hallarás después de muchos días. Eso quiere decir que aunque no veas resultados inmediatos, hermano, demos. Porque lo que demos de corazón y con genuina generosidad volverá a nosotros multiplicado. Amén. Bueno, termino acá por tiempo. Espero haya sido de bendición esta pequeña charla, este pequeño shiur. Agradecería sus comentarios y también pues agradecería que usted se suscriba a este canal si no lo ha hecho y le nace en su corazón, por supuesto, hacerlo. Y también pues que lo pueda compartir con otros y pueda ayudarme con un me gusta para que de alguna manera estos temas puedan crecer un poco más. Amén. Que todo sea hecho conforme a la voluntad de nuestro Padre bendito. Un abrazo fuerte para todos. Nos estamos viendo muy pronto en otro de esta serie. Amén y hasta pronto. Chao.